Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy veremos la historia de Betty Broderick. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Elizabeth Ann Biseglia, o Betty Broderick, como se la conoce, nació el 7 de noviembre de 1947 en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Betty fue la tercera de los 6 hijos que tuvieron sus padres, Marita Curtin y Frank Biseglia, hijos de inmigrantes irlandeses e italianos. Debido a la ascendencia de ambos de sus padres, Betty y sus hermanos fueron criados bajo un estricto ambiente católico. Y aunque Betty completó su educación secundaria y universitaria con excelentes notas que le permitieron graduarse antes de tiempo, las expectativas que tenían sus padres con ella era que creciera y se casara con un hombre católico y sea una esposa y ama de casa. Uno de los prejuicios que se tenían contra los inmigrantes irlandeses e italianos, al menos en aquella época, era que provenían de clases medias bajas, cuando en realidad, gracias al boom económico postguerra, los Biseglia tenían una buena economía llevada adelante gracias al negocio de la construcción, lo que les permitió enviar a todos sus hijos a colegios privados. Betty creció rodeada de lujos, pasando los veranos con sus hermanos en clubes de campo, jugando todo tipo de deportes y vistiendo ropa de diseñador. En 1965, con apenas 17 años, Betty comenzó a estudiar educación con una especialización en literatura en Mount St. Vincent College, una universidad católica privada para mujeres. Por esa época, Betty viajó a South Bend, Indiana, con un grupo de amigos para ver un partido de fútbol americano. Y en una fiesta universitaria conoció a quien sería su futuro esposo, Dan Broderick. Daniel Broderick III nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1941. Siendo el primogénito de 9 hijos, Dan también creció en una familia de irlandeses católicos adinerados y, al igual que Betty, todo en su vida apuntaba a casarse y tener una familia igual de grande que la suya. Cuando conoció a Betty aquella noche, el hombre supo que había encontrado a la que sería su futura ama de casa y esposa. Años más tarde, en su declaración en el juicio, Betty dijo que Dan le insistió en casarse apenas se conocieron, pero que ella quería terminar su carrera universitaria primero. Lo que en ese momento se creía que era un gesto de un hombre profundamente enamorado, era en verdad narcisismo e insistencia por parte de Dan, que poco a poco carcomió la vida de Betty. Dan y Betty salieron juntos de forma intermitente, debido a las dudas constantes que las actitudes de Dan le causaba, hasta que Betty se graduó de la universidad en enero de 1968. Dan ni siquiera esperó a terminar sus estudios para casarse. El 12 de abril de 1969, en la iglesia de la Inmaculada Concepción en Tuckahoe, Nueva York, Dan y Betty contrajeron matrimonio. Y tras una luna de miel en una cabaña privada en el Caribe, Betty se mudó con Dan a su habitación en la pensión universitaria para que él terminara su carrera. La pareja tuvo problemas desde el minuto cero. Tuvieron una discusión antes de la boda por el traje que él llevó puesto ese día, de color azul en lugar del tradicional negro, lo que distanció a la familia de Betty. Pero para Betty las cosas empeoraron cuando tuvo que asumir ese rol de ama de casa. En una de sus biografías escrita años más tarde, Betty declaró lo siguiente: durante el noviazgo tenía mi propio dinero y mi propio auto. Vivía con mis padres, pero tenía cierta libertad. Después del casamiento, él estaba a cargo de todo el dinero y mis cheques de pago. Más o menos tuve que hacer todo lo que él dijera. Dan, por su parte, tampoco estaba contento con la relación debido a que Betty no estaba comportándose como él pretendía que lo hiciera. Sin embargo, aunque ambos ya querían divorciarse, Betty había quedado embarazada inmediatamente luego de su boda. Al no contar con su propio dinero, Betty se vio en obligación de trabajar todos los 9 meses de embarazo como maestra de primaria, hasta que el 24 de enero de 1970 nació su hija Kimberly. La bebé enmendó la pelea de Dan y su suegra, pero las cosas, lejos de mejorar, comenzaron a ir peor para Betty,
quien tuvo que rebuscarse un ingreso económico que a su vez le permitiera cuidar de su hija. Pero a los Broderick no les faltaba dinero en absoluto. Dan Broderick siempre iba bien vestido y tenía las mismas reuniones sociales y eventos de siempre. Solo que ahora que estaba casado, el dinero de Betty iba todo a su marido, quien apenas le daba algo a ella. Él siempre mantuvo su estilo de vida, mientras que ella directamente no pudo hacerlo. A este detalle también hay que sumarle que Betty jamás recibió educación sexual de ningún tipo, pero ella confiaba en su esposo, quien era al fin y al cabo un médico, para que la asesorara en el tema. Durante los 10 años que estuvo casada con Dan, estuvo embarazada 9 veces y ninguno de esos embarazos fueron planeados ni deseados por Betty. Realmente ella no tenía manera de prevenirlos si su marido no lo quería. Si hablamos con términos modernos, podemos afirmar que Betty sufría de violencia económica y familiar por parte de su esposo. Nada más que era más común en esa época verlo sin cuestionarlo. En 1971, Dan se graduó como médico, pero en vez de priorizar a su familia, decidió que quería continuar estudiando, por lo que la familia se mudó a Massachusetts para que él pudiera estudiar abogacía en Harvard. Betty, por su parte, continuó tomando múltiples trabajos para poder mantener a la familia, y ese año tuvo a su segunda hija llamada Lee. En febrero de 1973, Betty dio a luz a su tercer bebé, su primer hijo varón. Su esposo estaba de vacaciones esquiando con amigos en ese preciso momento, y la pareja tuvo una discusión porque, según palabras de él, Betty había arruinado sus planes al tener al niño. El bebé de la pareja falleció tan solo días después de esta discusión y fue enterrado sin nombre. Ese mismo año, con apenas 23 años, 2 hijas y un hijo fallecido, Betty intentó quitarse la vida por primera vez, aunque sin éxito. La vida de Betty hasta ese momento era completamente dictada por las decisiones de su esposo. En mayo de 1975, los Broderick se mudaron a California, donde Dan consiguió un empleo en una firma de abogados y Betty, por su parte, perdió su primer embarazo. Incluso a pesar de haber perdido un bebé, tema del cual jamás hablaron, su esposo no le permitía el uso de métodos anticonceptivos. Una vez instalados, la vida de los Broderick mejoró considerablemente. Los grandes ingresos de la firma de abogados permitieron que Betty ya no tuviera que trabajar más de lo que podía, porque por primera vez su esposo comenzó a darle dinero. Y no solo dinero, comenzó a darle lujos. Los hijos de Betty crecieron yendo a escuelas privadas y campamentos de verano igual que ella. Y durante el año, Betty podía tener fiestas grandes, cenas lujosas en su mansión en Coral Reef y viajes a Europa igual que lo hicieron sus padres. Dan Broderick hizo tanto dinero que incluso fundó su propia firma de abogados. La pareja tuvo 2 hijos más en esa época, Daniel y Rhett. En el año 1982, a los 41 años de edad, Dan conoció a Linda Colquena, de 21. Linda nació el 26 de junio de 1961 en Salt Lake City, en el estado de Utah, siendo la menor de 4 hijas de una pareja de católicos daneses. De la misma forma que Betty, Linda se crió con la expectativa de ser una ama de casa y madre de familia, pero al no contar con los mismos recursos económicos, la joven solamente asistió a la secundaria pública. En 1981, Linda se volvió azafata de la aerolínea Delta, pero fue despedida tras ser encontrada manteniendo relaciones sexuales con un pasajero en el baño del avión. Tras un breve tiempo trabajando como secretaria de una escribanía, Linda viajó a California con su novio, donde conoció a Dan Broderick en el edificio del trabajo de ambos. Dan comenzó a invitar a Linda a las fiestas que Betty organizaba y terminó por contratarla como su secretaria. Sin embargo, Betty sospechó de inmediato que ambos estaban teniendo una relación paralela, aunque su esposo lo negó múltiples veces, a pesar de que simultáneamente comenzó a pasar cada vez menos tiempo en casa, mintiendo sobre su paradero y manipulando a Betty para que crea que todo era un invento de ella y que, verdaderamente, no la estaba engañando. El 7 de noviembre de 1983, Betty cumplió 36 años, pero su esposo nunca asistió a su fiesta de cumpleaños. Sospechando que estaba con Linda, Betty intentó quitarse la vida por segunda vez esa misma noche, aunque nuevamente sobrevivió. 2 semanas más tarde, el 22 de noviembre, fue el cumpleaños de Dan y Betty decidió sorprenderlo visitándolo en su oficina, donde se organizaría una pequeña fiesta. Pero al llegar se enteró que la fiesta ya había terminado y que todos, incluidos Dan y Linda, se habían marchado. Los rumores de que Dan y Linda estaban saliendo y de que Linda era igual a Betty de joven, llevaron a Betty, quien no tenía ningún mecanismo sano de desahogo, a volverse más y más violenta. En septiembre de 1984, la familia Broderick se mudó momentáneamente a una casona en La Jolla Shores,
mientras la mansión en Coral Reef llevaba a cabo varios arreglos y reparaciones. Sin embargo, Dan regresó solo a la mansión, dejando a su esposa y a los niños. Semanas más tarde, Linda se mudó a la mansión que alguna vez había sido de Betty. El comportamiento de Betty comenzó a ponerse más y más violento y abandonó uno por uno a todos sus hijos para que vivieran con su padre sin avisarles ni a él ni a los chicos, lo que hizo que finalmente el hombre tuviera la custodia completa de ellos. Los hijos de Betty fueron el público presente mientras ella perdía la cabeza. Los niños presenciaban cómo su madre no solo los abandonaba como forma de castigo hacia su padre para que viera lo difícil que era criar a una familia, sino que también estaban presentes cuando la mujer irrumpía en la mansión de Coral Reef, a pesar de contar con órdenes de alejamiento, irrumpía los espejos, pintaba las paredes, tiraba botellas de vino por los balcones y ensuciaba la cama de Dan con comida al grito de "Esta es mi casa". En 1985, Dan solicitó el divorcio de su esposa y él mismo, al ser un abogado y conocer a todos sus colegas en la zona, hizo lo imposible para que el divorcio no solo fuese complicado, sino que además Betty no pudiera conseguir un buen abogado que la defienda. Manipulando el divorcio a su favor, Dan obtuvo la tenencia total de sus hijos y estableció que, por cada vez que Betty rompiera la orden de alejamiento, se le cobrara una multa cada vez más cara. Todo esto no detuvo a Betty, quien logró relocalizar a la familia después de que vendieran la mansión de Coral Reef y se mudaran a otra más grande en Balboa Park. Tras un incidente donde Betty siguió el auto de Dan con un cuchillo de carnicero, Betty fue internada en un hospital psiquiátrico por solamente 3 días. Los padres de Betty se encontraban de visita cuando el hecho sucedió, y luego de esto cortaron todo vínculo con su hija, a quien no volvieron a ver desde entonces. Finalmente, en 1989, el divorcio de Betty y Dan se concretó en enero de ese año, y meses más tarde, el 22 de abril de 1989, exactamente 20 años y 10 días después del aniversario de su boda con Betty, Dan se casó con Linda. A pesar de necesitar una clara ayuda psiquiátrica, Betty estaba en libertad y completamente sola, y se la pasaba constantemente amenazando de muerte a Dan y hostigando a la pareja, dejando llamadas de voz burlándose, cartas dirigidas a ambos, e incluso estrellando su auto en la puerta de la nueva mansión. Betty estaba fuertemente deprimida y necesitaba una intervención de la que nadie se hizo cargo. Su familia la había dejado de lado y su ex esposo y su nueva mujer, lejos de tomarse el problema en serio, simplemente se dedicaron a reírse de ella. Y fue así como todo terminó mal. Con esto dicho, entonces, pasemos al día de los hechos. El 4 de noviembre de 1989, Betty recibió una carta documento de Dan, quien, ya cansado de las amenazas, le dijo que la llevaría a la corte y le prohibiría ver a sus hijos si continuaba. A las 5:30 de la madrugada del 5 de noviembre, Betty entró a la mansión con las llaves de la casa que le robó a su hija Lee y fue hasta la habitación de la pareja con un arma que había comprado un mes después de la boda de Dan y Linda. Momentos más tarde, la mujer se entregó voluntariamente a la policía y confesó haberlos matado. Dijo que su plan original era amenazarlos para luego quitarse la vida enfrente de ellos, pero que no recuerda qué sucedió después. Betty, sin experiencia alguna en armas, disparó 5 veces. 2 de las balas impactaron contra el pecho y la cabeza de Linda, quien falleció al instante. Otra bala impactó contra el pecho de Dan, quien se había movido para tomar el teléfono, y las otras 2 balas impactaron contra la pared y la mesa de luz. El primer juicio que se hizo al respecto fue declarado nulo tras no llegarse a un acuerdo en el jurado. Por un lado, los abogados de Betty la defendieron como una mujer que había sido maltratada por años por su esposo y que jamás recibió la clara ayuda psiquiátrica que necesitaba. Pero la fiscalía, por otra parte, comprobó que al momento del asesinato, Betty estaba viviendo junto a un novio en una casa que su ex esposo alquilaba para ella, que tenía una mensualidad de $16,000 y 2 autos, que estaba trabajando en un museo de arte y que veía a todos sus hijos regularmente. Las hijas mayores de Betty testificaron en el juicio, la más grande en contra de ella, aunque la menor Lee, quien tenía un trato mucho mejor, habló a su favor. Allí se reveló que antes de entregarse a la policía, Betty fue a buscar a Lee, a quien le pidió que cuidara de sus hermanos menores. Tras la muerte de su padre, se descubrió que Lee era la única hija que había sido dejada fuera del testamento de Dan Broderick, debido justamente a su buena relación con Betty. Finalmente, un segundo juicio se llevó a cabo en 1991, donde finalmente se condenó a Betty por 2 cargos de homicidio en segundo grado,
por los cuales recibió una condena de 32 años y se le negó la libertad condicional múltiples veces, al no mostrar arrepentimiento alguno. Tras su encarcelamiento, la historia de Betty se volvió conocida a nivel nacional y tuvo múltiples entrevistas con celebridades como Oprah, varias biografías sobre su vida, una autobiografía escrita desde la cárcel e inspiró múltiples series de ficción como Dirty John. Actualmente Betty Broderick se encuentra todavía en prisión y podrá pedir la libertad condicional recién en 2032. Tras ser negada una vez más en enero de este año. Sus hijos, por otra parte, viven con un perfil bajo y todos tienen opiniones diversas sobre si su madre tendría que ser liberada o no. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.